¿Alguna vez te has detenido a pensar en las mentiras que nos contamos colectivamente para mantener la paz? Imagina por un momento un mundo que se vende a sí mismo como el pináculo de la evolución, un lugar brillante, moderno, donde los instintos salvajes y brutales del pasado han sido erradicados por completo. Una metrópolis reluciente donde, sin importar tu tamaño, tu especie, tu origen o tu linaje, tienes la garantía absoluta de que puedes llegar a ser lo que desees. Suena maravilloso, ¿verdad? Es el sueño americano, el sueño humano, disfrazado de fábula. Pues, bienvenidos a Zootopia. Pero les advierto, no se dejen engañar por los colores pastel, la arquitectura impresionante y las adorables criaturas antropomórficas que caminan en dos patas. Debajo de esa reluciente superficie de convivencia pacífica se esconde uno de los estudios sociológicos y psicológicos más agudos, brillantes y oscuros que el cine contemporáneo nos ha entregado. Hoy vamos a desvestir esta supuesta tierra prometida. Vamos a caminar por sus calles, no como simples turistas, sino como observadores críticos de una ciudad que es, en esencia, un reflejo brutalmente honesto de nuestra propia civilización. Zootopia no es simplemente una película infantil sobre animales que usan teléfonos inteligentes. Es un espejo de cristal cortado que refleja sin piedad nuestros prejuicios más profundamente arraigados. El racismo sistémico que ignoramos por comodidad, el sesgo inconsciente y la aplastante maquinaria de las expectativas sociales. Nuestra puerta de entrada a este complejo ecosistema de asfalto y neón es la oficial Judy Hopps. Ah, Judy. Es prácticamente imposible no sentir un nudo en la garganta al analizar su viaje. Judy representa esa chispa de idealismo puro e inquebrantable que todos, absolutamente todos, tuvimos alguna vez ardiendo en el pecho, antes de que el cinismo del mundo adulto nos arrojara un balde de agua fría. Ella nace siendo una pequeña coneja en las zonas rurales de Bonnieborough, un lugar donde el destino de sus habitantes ya está impreso en sus genes desde el día 1. Cultivar zanahorias, evitar el peligro a toda costa, multiplicarse y conformarse. Y aquí detengámonos un segundo. ¿Cuántos de nosotros no hemos nacido en nuestro propio Bonnieborough metafórico? Ese entorno, ese barrio, esa dinámica familiar conservadora o ese estatus socioeconómico que, con una sonrisa y palmaditas en la espalda, te dicta silenciosamente cuál es tu techo. Cuando Judy, siendo apenas una niña, declara su ambición de convertirse en oficial de policía de la gran ciudad, la respuesta de sus padres es una clase magistral de toxicidad envuelta en genuina preocupación paternal. Si no intentas nada nuevo, nunca vas a fracasar, le dicen. Qué frase tan letal. Es el mecanismo de defensa por excelencia del conformismo humano. Nos aterra tanto el dolor de la caída de los que amamos que preferimos cortarles las alas desde el nido. Pero Judy se niega a aceptar el guión que el mundo le ha entregado. Ella encarna el peso del pionero, la carga abrumadora de ser el primero de tu clase en atreverse a cruzar una línea divisoria invisible. Se somete a un entrenamiento físico y mental desgarrador para entrar a una fuerza policial dominada exclusivamente por mamíferos enormes, fuertes, por la élite depredadora del mundo animal. Y lo logra. Su viaje en tren hacia Zootopia es visualmente deslumbrante, mostrándonos biomas diseñados a la perfección. Tondratown, la Plaza Sahara, el Distrito Forestal. Pero los rascacielos gigantes no cambian la pequeñez de las mentes. Cuando Judy pisa la comisaría el primer día de trabajo, rebosante de orgullo, el golpe de la realidad institucional es devastador. No ven a la mejor de su academia, no ven su esfuerzo, ven simplemente a la conejita linda, una cuota de diversidad obligatoria que hay que esconder en el rincón más inofensivo posible, el departamento de parquímetros. Aquí es donde la narrativa nos clava su primer cuchillo en el corazón, porque nos identificamos visceralmente con ella. Todos hemos sido minimizados, todos hemos entrado a una sala de juntas, a un nuevo empleo o a un círculo social, y hemos sentido esa mirada condescendiente que nos escanea, nos juzga y nos etiqueta en un milisegundo antes de que siquiera abramos la boca. La verdadera lucha inicial de Judy no es contra un mafioso o un ladrón de bancos. Su batalla es contra un monstruo de 1000 cabezas, invisible pero hecho de concreto macizo, el sesgo institucional. Ella se ve obligada a trabajar 3, 4, 5 veces más duro que sus compañeros solo para obtener el derecho a ser ignorada. Se impone a sí misma repartir 200 multas antes del mediodía, no por una devoción ciega al deber, sino como un intento desesperado y casi trágico por validar su propia existencia en un lugar que le grita en silencio que ella es un error en el sistema. El eslogan publicitario de la ciudad, cualquiera puede ser cualquier cosa, se revela rápidamente como una promesa hueca. El idealismo de nuestra protagonista choca de frente y a máxima velocidad contra el inamovible muro de la burocracia y los estereotipos. Sin embargo, justo en el abismo de esa frustración cotidiana, el destino le tiene preparado un choque con su polo opuesto. Un encuentro que hará saltar todo por los aires y que nos adentrará en las verdaderas y oscuras sombras de la ciudad.
pero ese choque espectacular entre la luz del optimismo y la oscuridad del cinismo es una puerta que abriremos a continuación. Y entonces, en medio de la frustración de imponer multas de tránsito y luchar por ser tomada en serio, nuestra protagonista choca de frente con la otra cara de la moneda de Zootopia. Entra en escena Nick Wilde. ¡Ay, Nick! El zorro estafador de traje verde, camisa hawaiana mal planchada y una sonrisa de medio lado que es, al mismo tiempo, una invitación y una advertencia de peligro. Si Judy representa la luz enceguecedora del idealismo irrompible, Nick es la encarnación absoluta y magistral del cinismo urbano. Cuando conocemos a Nick, la película nos engaña sutilmente al presentárnoslo como el estereotipo andante de todo lo que la sociedad asume que es un zorro. Un embustero oportunista, de moral laxa, que se aprovecha de las debilidades del sistema para sobrevivir sin esfuerzo. Y él, lejos de negarlo, abraza esa imagen. Se la pone como una armadura cada mañana antes de salir a la calle. Su filosofía de vida se resume en una frase tan brillante como trágica que él mismo enuncia. Escuchen esto: nunca dejes que vean que te han lastimado. Qué frase tan poderosa y devastadora. ¿A cuántos de nosotros no nos resuena esa premisa en el alma? En un mundo altamente competitivo y hostil, la vulnerabilidad a menudo se cobra caro. Nick Wilde somos todos aquellos que, después de recibir demasiados golpes de la vida, decidimos construir una muralla infranqueable alrededor de nuestros sentimientos, utilizando el sarcasmo, el humor negro y la apatía como nuestros principales escudos protectores. Él ha aprendido a bailar la danza de la ciudad, explotando las reglas absurdas de Zootopia, pero su aparente desinterés no es otra cosa que el residuo cicatrizado de un dolor inmenso. Y es aquí, en el corazón mismo del análisis, donde la película despliega una de sus secuencias más dolorosas y psicológicamente reveladoras. Nick, en un momento de vulnerabilidad rara y silenciosa frente a Judy, baja sus escudos por un instante. Nos cuenta, o más bien nos deja entrever, el trauma que lo forjó. No fue un robo a mano armada ni una gran catástrofe. Fue la crueldad insidiosa y cotidiana de la infancia. Imaginemos la escena: un pequeño Nick, ilusionado, con un uniforme de niño explorador recién planchado, creyendo fervientemente en los mismos ideales de inclusión que ahora predica Zootopia, solo para ser emboscado, amordazado y humillado brutalmente por los otros niños herbívoros de su tropa. Su único crimen: haber nacido siendo un depredador, haber nacido con los colmillos y el pelaje equivocados en el momento equivocado. El bullying que sufre el joven Nick no es un simple conflicto escolar, es un acto de violencia sistémica que busca extirpar de raíz cualquier aspiración de pertenencia. Esa escena es crucial porque nos explica cómo se fabrican los marginados. La lección perversa que Nick aprendió ese día en el sótano, con un bozal de alambre apretándole el hocico y el espíritu, fue una que define a millones de personas hoy en día. Si el mundo solo va a ver a un zorro embustero e indigno de confianza, entonces no tiene sentido intentar ser otra cosa. La dinámica de identificación aquí es fortísima. ¿Cuántas veces la sociedad nos empuja, casi sin que nos demos cuenta, a cumplir la profecía de nuestros peores estereotipos? Ya sea por tu origen social, tu género, tu raza o tu pasado, a veces es agotador nadar contra la corriente perpetua de las bajas expectativas de los demás. Hay una tragedia silenciosa en rendirse a ser la versión que el mundo desprecia de ti, simplemente porque es la única versión que el mundo está dispuesto a aceptar. Nick Wilde es un testimonio viviente del daño colateral del prejuicio institucionalizado. Así, el destino amarra a estas dos fuerzas diametralmente opuestas: el idealismo herido pero terco de Judy y el cinismo protector de Nick. Ambos son sobrevivientes de un sistema roto, solo que eligieron respuestas distintas. Ella decidió luchar incansablemente para cambiar las reglas, mientras que él decidió aprenderse las reglas de memoria para usarlas en contra del sistema, renunciando a la esperanza de cambiarlo. Pero mientras esta extraña e improvisada pareja de policías a la fuerza comienza a tirar del hilo del caso de los mamíferos desaparecidos, el verdadero monstruo que acecha bajo las calles brillantes de Zootopia está a punto de despertar. No es un mafioso en un callejón oscuro, es un veneno mucho más letal, silencioso y antiguo que amenaza con fracturar la propia base de la ciudad y destruir su recién forjada alianza. Un veneno que todos conocemos muy bien. En el siguiente tramo de nuestra historia, las máscaras de la civilización se caerán al suelo. A medida que Judy y Nick descienden por la madriguera del conejo, y perdonen el juego de palabras, el misterio de los mamíferos desaparecidos los lleva a los rincones más lúgubres y asfixiantes de la ciudad. El descubrimiento en el asilo del acantilado es espeluznante. Los depredadores desaparecidos no están muertos, ni secuestrados para pedir rescate. Han vuelto a un estado salvaje. Han perdido la cordura y el raciocinio, convirtiéndose en las bestias sanguinarias que la historia antigua dictaba que eran. Y aquí,
La trama nos da una bofetada de realidad política a través del alcalde León Sales. Él no es el autor de este mal, pero su reacción es el retrato perfecto de la cobardía política. Prefiere encerrar la verdad en la oscuridad, mantener el problema oculto ilegalmente, antes que arriesgar el pánico social y, por supuesto, su propio puesto en el poder. La imagen lo es todo, la verdad es un daño colateral. Pero el verdadero clímax de esta historia, el punto de quiebre psicológico que eleva a Zootopia al Olimpo del cine reflexivo, no ocurre en una pelea a puñetazos contra un villano. Ocurre bajo los brillantes focos de una sala de prensa. Prepárense, porque esta es sin duda la escena más dolorosa y brillante de toda la película. Judy, la heroína, la optimista, la que luchó contra los prejuicios, se para frente a los micrófonos tras resolver aparentemente el caso. Está abrumada, nerviosa y rodeada de periodistas que exigen respuestas simples para problemas complejos. Y entonces, presionada, comete el error más humano y destructivo de todos. Recurre al sesgo inconsciente. Cuando le preguntan por qué solo los depredadores se están volviendo salvajes, Judy, intentando sonar clínica y profesional, pronuncia palabras que son como cuchillos afilados en la oscuridad. Miles de años atrás, los depredadores sobrevivían gracias a sus instintos agresivos. Podría ser un componente biológico, algo en su ADN. Biología, ADN. En ese preciso instante, Judy hace exactamente lo mismo que el mundo le hizo a ella en su primer día de trabajo. Reduce a individuos complejos y pensantes a sus meras características biológicas. Sin darse cuenta, valida el peor miedo, el estereotipo más rancio y peligroso. Y lo peor no es lo que dice ante las cámaras, sino quien la está escuchando a tan solo unos metros de distancia. Nick. La reacción de Nick es un estudio magistral de la decepción humana. Él acababa de abrirle su corazón a esta conejita. Acababa de pedirle que fuera su compañera, creyendo, por primera vez en su vida adulta, que alguien lo veía no como un zorro artero, sino como un individuo valioso. Pero las palabras de Judy lo regresan de un golpe brutal a ese sótano oscuro de su infancia. Le confirman su peor temor, que no importa cuánto intentes demostrar tu valía, a los ojos del mundo y a los ojos de tus supuestos amigos, siempre serás solo un depredador, una amenaza latente. La confrontación que sigue en los pasillos de la comisaría es desgarradora. Nick la acorrala con la lógica irrefutable de su propia hipocresía. ¿Crees que yo podría volverme salvaje? ¿Crees que podría intentar comerte? Y Judy, nuestra valiente y progresista Judy, comete la traición final. Asustada por el tono de Nick, su mano, en un acto reflejo, en un movimiento visceral y traicionero, se mueve hacia el repelente para zorros que lleva en su cinturón. Ese microgesto lo dice todo. Su cerebro consciente dice, somos amigos, pero su condicionamiento social grita, él es el enemigo. ¿Y no es esto un reflejo exacto y perturbador de nuestra propia sociedad? Zootopia nos enseña que el racismo y la discriminación sistémica no siempre vienen de villanos con discursos de odio o antorchas en la mano. A menudo vienen de la gente buena. Vienen de aquellos que se consideran a sí mismos progresistas, pero que en un momento de tensión cambian de acera, agarran su bolso con más fuerza o asumen que está en la naturaleza de cierto grupo social actuar de cierta manera. El sesgo inconsciente es el fantasma que habita en todos nosotros, el veneno silencioso que respiramos sin saberlo desde que somos niños. Las consecuencias del discurso de Judy son inmediatas y catastróficas. El miedo se convierte en la moneda de cambio de Zootopia. Vemos escenas cotidianas que nos hielan la sangre. Una madre coneja apartando a su hijo de un tigre pacífico que solo lee su periódico en el metro. Manifestaciones, segregación. La ciudad se quiebra en dos. El 90% de la población, las presas, se levanta contra el 10%, los depredadores. La utopía colapsa no por una invasión alienígena ni por un monstruo gigante, sino por algo mucho más terrenal y letal, el miedo al otro. Pero en medio de esta ciudad rota, con su amistad hecha añicos y habiendo renunciado a su placa por culpa, Judy descubrirá que todo este caos no es un accidente de la naturaleza. Este pánico colectivo ha sido orquestado. Alguien está usando el miedo como la más eficiente de las armas políticas. Y para descubrir quién mueve los hilos y enfrentar el espejo final que esta obra nos pone delante, nos adentraremos en el cuarto y último acto de esta disección. Derrotada por el peso de su propio error, Judy regresa a Buniburrow. Ha entregado su placa. Ha aceptado que su sueño rompió el mundo en lugar de arreglarlo. Pero es precisamente allí, en el fango de la desesperanza y lejos de los rascacielos relucientes, donde descubre la verdad. En una conversación casual con sus padres, se da cuenta de que los aulladores nocturnos no son lobos, son flores. Flores tóxicas, capaces de volver salvaje a cualquier mamífero, sea presa o depredador.
El determinismo biológico era una mentira absoluta. El salvajismo no estaba en el ADN de nadie, estaba siendo inyectado artificialmente. Con esta epifanía, Judy regresa a la ciudad para buscar a Nick, y la escena de su disculpa bajo el puente es una de las lecciones de madurez más grandes del cine animado. Ella no pone excusas, no dice "me malinterpretaste" o "fue culpa de la presión". Ella lo mira a los ojos, llorando, y asume la responsabilidad total de su ignorancia y de su sesgo. Pedir perdón cuando hemos lastimado a alguien con nuestros prejuicios es uno de los actos más difíciles de la experiencia humana, porque requiere demoler nuestro propio ego. Y Nick, demostrando que su cinismo era solo una costra sobre un corazón inmenso, la perdona. Juntos se lanzan a desenmascarar la conspiración, y es aquí donde la película nos revela a su verdadero monstruo. No es un león tiránico, no es un lobo feroz, es la vicealcaldesa Bellwether, una oveja pequeña, de voz dulce, apariencia inofensiva y lana esponjosa. La revelación de Bellwether como la mente maestra detrás de todo el caos es brillante porque representa una forma de maldad increíblemente insidiosa, la tiranía de la aparente víctima. Bellwether no dispara armas de fuego, ella dispara dardos de paranoia. Su plan maestro consiste en utilizar la química para enloquecer a unos pocos depredadores y que los medios de comunicación hagan el resto del trabajo sucio. Cuando Judy la confronta y le pregunta por qué lo hace, la respuesta de la oveja debería helarnos la sangre a todos. Ella dice: "El miedo siempre funciona, y el miedo nos mantendrá en el poder". Deténganse a pensar en esa frase: el miedo siempre funciona. Volteemos a ver nuestro mundo actual. Abran sus redes sociales, enciendan el noticiero, escuchen los discursos políticos contemporáneos. ¿Qué ven? Estamos rodeados de bellwethers. Políticos y demagogos que han entendido que la forma más rápida de unificar y controlar a una mayoría no es a través de la esperanza, sino a través del pánico a un enemigo común. Hoy en día, el aullador nocturno no es una flor tóxica, son los algoritmos de Internet diseñados para indignarnos, son las cámaras de eco que nos convencen de que el que piensa distinto, el inmigrante, el de la otra clase social o el del otro partido político, no es solo un adversario, sino una amenaza existencial, un depredador, listo para destruir nuestro estilo de vida. Zootopia nos advierte con una precisión quirúrgica sobre cómo las sociedades civilizadas pueden desmoronarse en cuestión de semanas si permitimos que los discursos de odio y el pánico colectivo dicten nuestras leyes y nuestras relaciones. Afortunadamente, Judy y Nick logran desarticular el plan, pero la película es lo suficientemente inteligente como para no darnos un final de cuento de hadas donde la ciudad queda mágicamente purificada. Y es por eso que nos identificamos tan visceralmente con ellos. Somos Judy cuando nos llenamos de un optimismo ciego, cuando tropezamos con nuestra propia arrogancia y cuando debemos tener el valor de desaprender los prejuicios que nos heredaron. Y somos Nick cada vez que la vida nos rompe el corazón y levantamos muros de sarcasmo, pero elegimos, valientemente, volver a confiar en alguien para no morir de soledad. Zootopia cierra con un mensaje monumental, alejado de la ingenuidad infantil. En su discurso final como oficial consagrada, Judy lo dice claramente: "Creí que Zootopia era un lugar perfecto donde todos se llevaban bien. Resulta que la vida real es un poco más complicada". La verdadera utopía no es un lugar donde no existen los problemas o las diferencias. La verdadera utopía es un proceso. Es el trabajo sucio, agotador y diario de mirarnos al espejo, reconocer nuestros propios sesgos oscuros y decidir ser un poco mejores que ayer. No importa de qué Bonnie Borrow vengas, ni cuántas veces te hayan tratado como a un zorro en el que no se puede confiar. Al final del día, el cristal a través del cual elegimos ver al otro es lo único que puede salvarnos o destruirnos. El cambio real no empieza con grandes leyes en un ayuntamiento, empieza contigo, conmigo. Empieza cuando, a pesar del miedo que nos intentan inyectar, elegimos extender la mano. Y así concluye nuestro análisis. La fachada ha caído, los espejos se han roto, pero la lección permanece intacta. Hasta la próxima historia, mantengan los ojos abiertos y el corazón, sobre todo el corazón, libre de aulladores nocturnos. Si has llegado hasta aquí, gracias por ver el video. Si te gustó, apóyame con un like y suscríbete si aún no lo has hecho. Tu participación en los comentarios es clave para saber qué temas, películas o historias quieres ver a continuación y que te relate. Como sé que te interesa seguir aprendiendo, aquí te dejo esta recomendación que seleccioné especialmente para ti. Haz clic y nos vemos en un segundo.